Salmo 92. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso, alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas partes serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro. Me has ungido con el mejor perfume. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Dice Isaías 49, versículo 2, que tú y yo somos saetas en la aljaba de Dios. Soy una saeta en la aljaba de Dios, su mano me toma y me da dirección. Estoy preparado, Él me puede lanzar. Juntos pelearemos y vamos a ganar. A pelear es la batalla final. A pelear es la batalla final. Con espada en mi boca pelearé, la armadura de Dios me vestiré. Ha llegado el momento de pelear, clamando cautivo libertad. En mis manos ha puesto autoridad, al hombre fuerte puedo atar. Soy una saeta en la aljaba de Dios, su mano me toma y me da dirección. Estoy preparado, Él me puede lanzar. Juntos pelearemos y vamos a ganar. A pelear es la batalla final. A pelear
Sí, Señor. Estamos listos para que nos lances. En la guerra me encuentro por el poder que me das. Con tu espada en mi boca puedo pelear con tu verdad. Tu gozo en mi fuerza, tu gracia me alienta. En la línea de guerra me encuentro peleando. Poco, yo estoy ganando. Lo escucho, lo amo, lo siento presente. Lo creo, lo vivo, es omnipotente. Me esfuerzo, peleo, tomo su palabra. En la guerra me abraza, lo siento en mi alma. El enemigo no puede quitar lo que hay dentro. Su sangre vertida me enseña enseguida que no me dejará. Conmigo estará, al cielo volaré. Estaré yo con él porque lo escucho, lo amo, lo siento presente. Lo creo, lo vivo, es omnipotente. Lo escucho, lo amo, lo siento presente. Lo creo, lo vivo, es omnipotente. Con la espada en mi boca pelearé. La armadura de Dios me vestiré. Ha llegado el momento de pelear, proclamando contigo libertad. En mis manos ha puesto autoridad, al hombre fuerte puedo atar. Con la espada en mi boca pelearé. La armadura de Dios me vestiré. Ha llegado el momento de pelear, proclamando contigo libertad. En mis manos ha puesto autoridad, al hombre fuerte puedo atar. Aleluya. Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo día donde podemos glorificar y alabar el nombre del Señor. Vamos entonces a tener una oración para poder iniciar. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por la bendición de poder estar en tu presencia como iglesia, Dios. Quiero agradecerte por cada familia que se reúne hoy, Señor, para bendecir tu nombre, por cada hermano y hermana que hoy está con un corazón dispuesto para adorarte. Gracias por ese tiempo maravilloso que nos regalas. Oramos para que tu palabra sea bendiciendo nuestra vida, sea alimentándonos y llevándonos a un crecimiento mayor, Señor. La gloria es tuya, la honra es tuya, la alabanza es para ti, Señor, porque toda fama es para ti, Señor. Así que reconocemos, Señor, que tú eres el Dios de los cielos. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos entonces al tema. El tema de hoy le he titulado Enfrentando los impedimentos. Y vamos a hablar en el libro de Hechos de un personaje muy especial llamado Felipe, quien tuvo un encuentro con un etíope, ¿sí? Un etíope que era eunuco. Pero antes quiero como darle un breve relato de lo que había hecho Felipe. Felipe nos relata vivió una experiencia maravillosa, ¿sí? Él era un hombre griego y hizo misiones, y estas las hizo en Samaria, y enfrentó barreras religiosas y muchas supersticiones. Samaria, como sabemos y la palabra nos enseña, ya había sido evangelizada por Jesús, y eso lo vemos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículos 39 al 42, cuando dice el texto de la siguiente manera, 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. A pesar de esto, todavía en el tiempo, cuando Felipe está allí en Samaria, existían barreras entre judíos y los samaritanos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué existía esta rivalidad entre ellos? Bueno, porque los samaritanos eran de raza medio judía y medio cananea, ¿sí? Había una mezcla cananea y judía. Y
y además de ello tenían su propio lugar de adoración, ¿sí? En el monte Gerizim. Entonces vemos como Jesús dice, ustedes tienen su lugar de adoración y en Jerusalén está el otro, pero ellos tenían su propio lugar de adoración. Entonces por eso había esta rivalidad entre judíos y samaritanos. Entonces me llama la atención algo, y es como Felipe estaba dispuesto a superar las barreras geográficas, raciales y aún culturales que habían en ese momento. Ahora, el mensaje central de Felipe era Cristo y no la religión judía, ¿sí? Era Jesucristo y no el judaísmo. Además, él no entró a condenar las tradiciones samaritanas, y esto lo confirma allí en Hechos capítulo 8, en el versículo 6 y 7. ¿Cómo lo notamos? En el versículo 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La gente, como dice el texto, escuchaba atentamente las cosas que estaba enseñando Felipe, ¿sí? Ya que las barreras fueron superadas en ese momento. Ahora, ya con la tarea hecha en Samaria, de evangelizar a Samaria, de trabajar, de llevar la palabra, de presentar a Jesucristo a los samaritanos, Felipe sale de allí, sale de ese territorio, y dice la palabra que un ángel le dijo a dónde debía dirigirse. Allí en el versículo 26 del mismo capítulo 8, cuando él ya va a tener ese encuentro con el etíope. Y dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí? Entonces, esto nos va a entrar a enseñar algunas cosas especiales que tenía Felipe, ¿sí? Él enfrentó impedimentos. ¿Y cuántos impedimentos pudo tener en su propia vida? Así como los tenemos usted y yo. Ahora, este versículo 26 me enseña la primera cosa de Felipe, y era que él tenía un corazón dócil. Tenía un corazón dócil. Y yo creo que el Señor quiere darnos un corazón de carne, así como lo dice la palabra en el libro de Ezequiel, ¿sí? En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. Cuando el profeta escribe guiado por el Espíritu, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un corazón de carne. Un corazón de carne es obediente, es sensible. Un corazón de carne se deja dirigir, ¿sí? Se deja guiar, se deja moldear por el alfarero como lo hace con la arcilla, con el barro. Eso hace un corazón dócil. Ahora, ¿qué tan dócil somos nosotros ante la palabra de Dios? ¿Qué tan obedientes somos ante la palabra de Dios, ante el mandato del Señor? Ahora, se hace difícil obedecer porque aún hay áreas endurecidas en la vida, ¿sí? Allí es cuando cuesta obedecer. ¿Y esto qué hace? Impide que una persona cristiana sea un instrumento útil en las manos del Señor. El problema está en que es fácil enfocarse en las dificultades de la vida. Y cuando nos enfocamos en las dificultades de la vida podemos llegar a ser amargados, podemos llegar a estar enojados, resentidos, ¿sí? Con cantidad de conflictos internos que solamente hacen que haya un corazón endurecido, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que seamos rebeldes. Entonces es importante vencer esos impedimentos que pueden haber en nuestra vida para tener un corazón dócil y asimismo ser sensibles y obedecer la palabra de Dios. Otra pregunta es, ¿cómo es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? El cristiano dócil
es el que acepta con agrado y no pone objeciones, ¿sí? Sino que acata lo que se le manda. Simplemente obedece. Así que es un valor que usted y yo debemos cultivar en nuestra vida, ¿sí? La docilidad, ser dóciles, ser manejables, moldeables en las manos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Felipe fue un hombre obediente y dice el texto que él se dirigió al camino que se dirigía entre Jerusalén a Gaza, ¿sí? Y dice el texto además que este camino, ¿cómo era? Era desértico, ¿sí? Era desértico, según el versículo 26 que acabamos de leer. Era un lugar por donde no pasaba casi nadie por tener semejante soledad. Y era una distancia más o menos de 80 kilómetros que había que recorrer. Así que era un territorio complicado, muy difícil. Y muchas veces Felipe pudo decir, no, es muy complicado, yo no me voy a arriesgar en esa soledad, en un lugar donde no hay nadie, donde no me voy a encontrar con nadie. No, él simplemente obedeció, fue dócil y se dejó guiar. ¿Cuál puede ser nuestra actitud? ¿Cuál puede ser nuestra reacción ante un mandato parecido? Es decir, está complicado, yo no voy allá, ¿sí? Yo no lo voy a hacer, más bien busca a otra persona que pueda hacerlo. Entonces es la actitud que se puede tomar ante ello y allí es donde puede estar el corazón endurecido, que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Felipe tenía esa virtud o esa cualidad, como quiera decirle usted, de tener un corazón dócil. Además, el versículo 27 y 28 nos enseña que Felipe tenía otra cualidad, ¿sí? Había vencido otro impedimento. El versículo 27 y 28, de allí el libro de Hechos, capítulo número 8. Y dice el texto de la siguiente manera: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, ¿sí? Tiene ese encuentro con un hombre, pero aquí veo una cualidad muy importante en Felipe, y es que tenía un corazón dispuesto. Aparte de ser dócil, era un hombre dispuesto, y estar dispuesto es más que decir cuenta conmigo, ¿sí? Porque muchos dicen amén, pero a la hora del té no están allí comprometidos, ¿sí? Entonces es más que decir eso, decir amén o cuenta conmigo. Según la Biblia, es una acción de entrega y compromiso de lo que nos impulsa en la vida. Y en este caso a nosotros nos impulsa el Evangelio, la palabra de Dios. Así que debemos estar dispuestos ante ello. Ahora, para estar dispuestos necesitamos tener muy claro el fundamento de la fe, ¿sí? Estar bien cimentados, bien parados sobre la roca, porque si no es así, pues no tendremos los recursos para hacerlo. Cuando confiamos en Dios, Dios nos equipa y no vamos a tener los pretextos, las excusas. Simplemente vamos a decir, Señor, aquí estoy dispuesto para lo que me has enviado. Y como dice allí el versículo, pues inmediatamente dice que él se levantó y fue la reacción de este hombre. Entonces, en su caso y el mío, yo creo que Dios nos ha bendecido con talentos y con muchos dones, ¿sí? Dios no nos va a enviar a una tarea sin que usted y yo tengamos la capacidad de hacerlo. Simplemente Dios ya nos ha equipado, ¿sí? Felipe sabía sus capacidades. Felipe sabía de lo que podía hacer y por eso estuvo dispuesto, porque era un hombre que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Tenga presente que un corazón dócil está a la vez dispuesto. Preste mucha atención a eso. Una persona dócil, o sea que se deja moldear, se deja guiar, se deja dirigir, está dispuesta, ¿para qué? Para hacer la tarea.
para hacer la obra. Es importante tenerlo claro. Entonces, vuelvo y le repito, el versículo dice que Felipe se levantó y fue. Él no preguntó para qué, él no preguntó por qué. Simplemente se levantó y se dirigió al lugar que el Espíritu le guió. Entonces, como cristianos, como iglesia, necesitamos estar dispuestos para hacer e ir, mejor, ir y hacer lo que el Señor nos pide, ¿sí? Estar dispuestos a ir y hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Disposición, hermanos, hermanas, disposición es lo que necesitamos. Un corazón dispuesto para hacer la tarea. Ahora, para estar dispuestos en las cosas del Señor, es necesario hacer algo, y es organizar nuestras prioridades para que Dios disponga de nosotros, ¿sí? Y aquí es donde debemos preguntarnos también, en las prioridades de nuestra vida, ¿en qué lugar está Dios? ¿Sí? ¿En qué lugar está el Evangelio? ¿En qué lugar está la tarea que el Señor nos manda? ¿En qué lugar está obedecer? ¿En qué lugar está congregarnos? ¿En qué lugar está todo lo que usted y yo debemos hacer? Es importante que usted y yo organicemos nuestras prioridades. ¿Para qué? Para estar dispuestos siempre para cuando el Señor nos diga, levántate y ve a tal lugar o haz tal tarea. Es importante hacerlo. Muchas veces hemos cantado, como dice el Salmo 108, versículo 1, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Yo sé que usted conoce esa alabanza. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Entonces imagínese lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto, con un corazón que no tiene excusa, con un corazón que no dice para qué o por qué, que simplemente se levanta y actúa. Imagínense lo que Dios puede hacer con nosotros cuando tenemos disposición. Yo estoy seguro que Él puede hacer grandes cosas. Grandes cosas puede hacer nuestro Dios. Ahora, lo triste es que las congregaciones hoy en día están llenas de personas simpatizantes. ¿Cómo te consideras tú? ¿Un cristiano que está fundamentado en la palabra de Dios? ¿Un cristiano que está bien cimentado o simplemente eres un simpatizante? Esto es muy confrontativo para tu vida y para mi vida. Y es importante que nos preguntemos ello nosotros, ¿sí? Para saber cómo está nuestra disposición, ¿sí? Personas que les gusta ir a la iglesia, reunirse, estar en estos tiempos y oír la palabra. Personas que les gusta leer la Biblia, ¿sí? Pero que realmente no tienen un corazón dispuesto para el Señor, no tienen un corazón dispuesto para obedecer. Entonces, pregúntese eso, y tal vez sea un momento que nos confronte fuertemente. ¿Soy un cristiano verdaderamente cimentado, con un corazón dispuesto? ¿O simplemente soy un simpatizante del Evangelio? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo nos consideramos nosotros? Entonces tenga en cuenta de que Dios lo que hace es examinar la actitud de nuestro corazón, ¿sí? No podemos pretender ser espirituales cuando no estamos dispuestos. No podemos pretender decir yo alabo y adoro a Dios, pero no tengo disposición para muchas cosas. Es importante un corazón dispuesto, que dependa del Señor, ¿sí? Porque dependiendo de esto, el Señor nos va a confiar más o se nos va a quitar. ¿Qué quieres tú? ¿Que el Señor te confíe más o que el Señor te quite? ¿Sí? ¿Cuántas bendiciones tal vez se han perdido en nuestra vida por la falta de disposición? ¿Cuántas bendiciones? Porque le hemos dado prioridades a otras cosas. Por ejemplo, prioridades a otras cosas en lugar de congregarnos. Prioridades a otras cosas en lugar de orar. ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu disposición? Hay un texto en Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para Felipe, lo más importante era hacer lo que el Espíritu Santo le pedía. Para él era lo más importante, sin cuestionar. Ahora, Dios, vemos cuando leemos allí el relato de Felipe y el etíope, vemos cómo Dios tenía todo preparado
para que Felipe actuara, ¿sí? Felipe no le tocó hacer nada, simplemente levantarse e ir. Dios tenía todo preparado en el camino. Ese encuentro con el etíope eunuco ya Dios lo tenía preparado. Entonces Dios nos pone las cosas muy fáciles. Nosotros somos los que nos complicamos la vida muchas veces. Dios tenía todo listo. Y en este caso, con el eunuco, Dios preparó las condiciones para la salvación de este hombre. Dios preparó todo, ¿sí? Y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para hablarles un poco, contarles algo del etíope, que el relato bíblico dice que era un eunuco. ¿Quién era un eunuco? ¿Sí? Quiero hacer el paréntesis porque muchas personas pueden decir, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, el eunuco era un hombre, va a sonar cruel, ¿no? Pero era un hombre castrado. Era un hombre que algunas veces cortaban sus testículos u otras veces también cortaban su pene, ¿sí? Suena cruel eso. Ahora, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué los castraban? ¿Sí? Bueno, porque los nombraban guardianes de las mujeres del palacio, ¿sí? De mujeres del palacio del rey, ¿sí? O de un harem. Entonces los nombraban guardianes. Entonces no corría el riesgo de que alguna de ellas resultara embarazada o fuera violada. Entonces por eso decidían hacer esto con estos hombres que designaban para dicha tarea. Decidían castrarlos para evitar esas dificultades. Pero vemos la visita del etíope, ¿sí? A Jerusalén. No era una visita diplomática, según el relato, ¿sí? Era una visita más bien religiosa, porque dice la palabra de que él había venido a Jerusalén para adorar. Entonces su visita no era diplomática, sino venía directo para el templo en Jerusalén a adorar. Él servía, según dice el relato que acabamos de leer, los dos versículos, que él servía a la reina de Candace en Etiopía, ¿sí? Servía a una reina. Era el encargado de los tesoros de la reina. Para ello también eran nombrados los eunucos, ¿no? Era como el ministro de finanzas de esta reina. Entonces los eunucos los nombraban también en algunos puestos especiales de honor, ¿sí? En el reino. Y este hombre tenía esa tarea, y era administrar los bienes, las finanzas de la reina de Candace. Ahora, los etíopes en la actualidad son reconocidos como judíos. Esto fue a partir de 1977. ¿Por qué fueron reconocidos como judíos? Por su fe y por su sangre, ¿sí? Por ello se les permite hacer retorno a Israel. Hace un tiempo vi un documental en Discovery que nos hablaba, que contaba la historia de Etiopía, de cómo ellos se consideran judíos. Hicieron un estudio de su ADN, de todo aquello que constituye la ciencia, y pudieron encontrar que en ellos habían raíces, en su sangre habían raíces judías, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que tienen descendencia judía? Bueno, la Biblia nos lleva y nos explica un poco de ello. Eso viene desde los tiempos de Salomón, por allá en Primera de Reyes capítulo 10, versículo 1 al 10, más o menos. Cuando la reina de Saba en Etiopía, escucha de la sabiduría de Salomón, y ella decide ir a Jerusalén a comprobar esa sabiduría que tenía Salomón. Puede ser que desde ese momento los reyes de Etiopía mantuvieron vínculos con el Dios de Israel y continuaron visitando al templo de Jerusalén. Eso explicaría por qué este etíope fue a Jerusalén a adorar. Pero también hay una leyenda en Etiopía que cuenta que la reina de Saba tuvo un hijo de Salomón. Entonces, cuando él tuvo la mayoría de edad, lo envió a Salomón y Salomón lo educó, ¿sí? Lo preparó en la cultura judía, en la cultura de Israel. Y cuando él iba a volver otra vez a Etiopía, que lo envió con levitas y ministros. Entonces, esa puede ser una de las explicaciones por qué ellos tienen descendencia judía, ¿sí? Entonces, es un pequeño relato que hago de explicar de quién era el etíope y por qué era eunuco, ¿sí?
Aún Jesús lo explica en el Evangelio de Mateo, ¿no? No quiero desviarme mucho del tema, pero es importante que usted y yo tengamos claro ese término allí. En el Evangelio de Mateo capítulo 19, dice el texto, en el capítulo 19, versículo número 12, dice Jesús: pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, esos son los que son castrados, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Eso se refiere a los que deciden mantenerse solteros para servir al Señor, ¿sí? Entonces, Jesús lo explica allí también. Bueno, eso es un tema que podría más adelante hablarse o profundizarse en él. Entonces Felipe tiene este encuentro con este etíope eunuco, ¿sí? Porque este hombre ya viene de Jerusalén. Felipe también es conocido como el evangelista, ¿no? Recuerde, él es un hombre griego, pero también es conocido como el evangelista. Pero también lo vemos que fue uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. Su vida nos muestra que cualquier cristiano común puede ser usado por el Señor, siempre teniendo en cuenta estas dos características: un corazón dócil y un corazón dispuestos. Dos cosas que tenía Felipe, ¿sí? Su testimonio nos enseña esto, así que es importante resaltarlo en este tiempo. Hay otras características que podemos resaltar y lo vamos a ver en la próxima vez que nos veamos, ¿sí? Hay algunas características, así que no se pierda el mensaje de este miércoles que viene, porque allí vamos a ver otras 2 o 3 características que llevaron a Felipe a vencer impedimentos. ¿Para qué? Para compartir una verdad que transforma. Así que es importante que tengamos en cuenta ello. Necesitamos usted y yo. Lo que quiero resaltar de esa enseñanza de hoy es que usted y yo necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y obedecerla, así como lo hizo Felipe, sin cuestionar, simplemente obedeciendo. Además, estar dispuestos para cuando se nos pida algo específico. Yo sé que Dios nos pide cosas específicas a nosotros. Es importante un corazón dispuesto. Así que en el próximo encuentro veremos otras virtudes o cualidades, como quiera decirle, de Felipe para hacer la tarea. En la segunda parte lo vamos a ver. Así que vamos a darle gracias a Dios, porque Felipe nos enseña algo maravilloso con su forma de actuar, de comportarse, con la actitud que tuvo, porque fue un hombre dispuesto, fue un hombre que se dejó moldear, dócil. Así que vamos a orar y vamos a poner esto en las manos de Dios para que nosotros también tengamos esa facilidad, ¿sí? De estar dispuesto, de tener un corazón dócil ante la voz del Espíritu Santo, ante lo que Él nos mande. Iglesia, lo necesitamos en este tiempo, que usted y yo tengamos estas dos cualidades. Tenemos que vencer cualquier impedimento que lo esté impidiendo. Pero recuerda esto, organiza tus prioridades. Organiza tus prioridades para que el Señor sea el primero en tu vida. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Así que vamos primeramente al reino de Dios. Y yo sé que Dios nos bendecirá. Para que no perdamos la bendición. Si hay disposición, las bendiciones no faltarán en nuestra vida. Así que quiero invitarle para que se ponga en pie y vamos a levantar esta oración dándole gracias a Dios por esta palabra. Señor, queremos agradecerte en este tiempo, en este día maravilloso que nos has regalado. Gracias porque tu palabra, Señor, hoy nos instruye, nos edifica, Señor. Hoy tu palabra nos dice que tenemos que vencer todo impedimento que nos impida compartir una verdad que puede transformar la vida de una persona. Felipe, el evangelista, fue esa clase de persona. Un hombre que tenía un corazón dócil, un hombre que tenía un corazón dispuesto. Y que siempre estaba, bendito Rey, allí anheloso de que tú le guiaras. Y tú le pediste algo y él obedeció. Él no cuestionó. Él no preguntó para qué o por qué. Simplemente dice el texto que él se levantó y fue. Y tuvo ese encuentro con el etíope eunuco. Gracias, Señor,
porque tú preparas todo para esos encuentros con estas personas, porque tú preparas el encuentro con esas personas que necesitan oír la palabra o ser explicadas en la palabra, porque el etíope era ignorante en muchas cosas. Aunque estaba leyendo la palabra en Isaías, él tenía ignorancia, y Felipe llegó en el momento preciso. Dios preparó el lugar, Dios preparó el tiempo, y era un lugar desértico donde casi no pasaba nadie, pero Felipe estuvo dispuesto a ir allí sin importar las dificultades. Gracias, Señor. Y hoy oro para que haya una iglesia dócil, una iglesia que se deje, que tenga la actitud correcta ante tu palabra, Señor. Una iglesia, bendito Rey, que esté, bendito Rey, se deje moldear. Seamos sensibles a tu Espíritu, Señor, cuando nos hables, Señor. Pero que estemos dispuestos, bendito Rey, que no tengamos las excusas y los pretextos al momento de llevar una verdad que puede transformar vidas, Señor. Así que en el nombre de Jesús, oro para que tú que estás escuchando en este momento y estás orando conmigo, podamos decir al Señor: Señor, quiero tener un corazón dócil y un corazón dispuesto, bendito Rey, para lo que tú me mandes. Quiero ir y hacer lo que tú me ordenes. Así que en el nombre de Jesús rechazamos los impedimentos. Rechazamos todo corazón duro, toda dureza de corazón lo rechazamos en este tiempo, y en el nombre de Jesús rechazamos todo impedimento. En el nombre de Jesús rechazamos el resentimiento, la amargura, el enojo. Rechazamos todo aquello que pueda estorbar en el propósito de Dios ahora mismo, y declaro la gloria de Dios manifestándose. Declaramos corazones de carne como aprendíamos, corazones sensibles a la voz del Espíritu Santo. Declaramos la victoria, Señor. Así que, iglesia, te declaro dócil. Iglesia, te declaro dispuesta para los tiempos que vienen. En el nombre de Jesús te agradecemos y declaramos ahora la bendición de Dios, una cobertura especial sobre cada familia, sobre cada persona. Declaramos en el nombre de Jesús que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Y así que no tenemos, bendito Rey, el pretexto. Podemos levantarnos e ir y hacer lo que el Señor nos está mandando. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces tenemos esa cita para el próximo miércoles. Va a ser el complemento de este tema de hoy, ¿sí? De cómo se pueden vencer impedimentos. Así que lo espero el próximo miércoles para que terminemos esta parte. Dios les bendiga y gracias por la atención prestada.